Mi querido Juan María Naveja, como siempre es un gusto que nos acompañes en esta tarde. Hemos hecho un recorrido a lo largo y ancho de la República Mexicana y sobre todo, pues para poder conocer el nivel de las afectaciones que se han vivido en estas últimas horas en distintos estados. En el Estado de México las imágenes fueron brutales, Juan María. Sí, de hecho, observé todo el despliegue que hizo tu Mega Noticias Toluca. Buenas tardes, antes que nada, y toda la información que dieron de lo que pasó en la clínica de Atizapán, que verdaderamente es de preocuparse de no sé en qué condiciones están las personas, los internos que estaban en ese momento en el hospital. Y bueno, hasta una persona que tengo entendido que murió de hipotermia, ¿no? Así es, una persona que se queda atrapada en un bajo puente derivado de la granizada. Están tratando de hacer las labores de rescate y no logran salvarlo a tiempo. Murió justamente por esa hipotermia generada a raíz de esa granizada en la que se vio atrapado. Juan María, pero cuando pasa todo esto, realmente me parece que aquí hay una pregunta de fondo importantísima. ¿Quién paga por los daños generados? A ver, vimos este hospital de Atizapán, se quedaron sin luz, ahora requieren una gran labor por parte de los distintos órdenes de gobierno para poderlo volver a habilitar. No hay fecha de cuándo va a volver a trabajar este hospital. ¿Quién paga por todo eso? ¿Y en dónde queda el Fonden? Pagan las desgracias, mi querida Magda. Recordemos, vamos haciendo el recorrido de qué es lo que sucedió con todos los defectos del mundo. El gobierno más corrupto en mucho tiempo, porque el que está ahorita no canta malas rancheras, pero dejó 300,000 millones de pesos para gastos contingentes. Esa fue una partida que a la fecha no sabemos cómo y en qué se gastó de lo que dejó el gobierno de Peña Nieto. Luego se toma la decisión de parte del presidente de eliminar los fondos y aunque la mayoría fueron fondos vinculados con el CONACYT, se le da el traste a un fondo que tenía mucho sentido, que es el Fonden, que era el Fondo para Desastres Naturales, que durante muchos años nos venía funcionando, nos venía resolviendo situaciones. Magda, somos un país que tiene la catástrofe en la puerta. ¿Por qué? Primero porque estamos en una zona sísmica, que las placas tectónicas en donde se asienta México está con fallas propicias para los movimientos que ya hemos tenido, los sismos que se han registrado. Tenemos un volcán en movimiento, que tú lo ves prácticamente desde donde estás, mi querida Magda, y las fumarolas son constantes. Claro. Eso te indica que puede haber una tragedia en cualquier momento. Tenemos información oportuna de parte del Servicio Meteorológico Nacional que te puede decir, te puede anticipar cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Magda, tienes aquí en Mega Noticias semanas hablando de la sequía. Tienes y por semanas, otro lado también de los huracanes. A eso iba. También hablando de los huracanes, y las imágenes realmente parecía que había nevado en el Estado de México el día de ayer. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿cuántas personas, ahorita que pasó la cámara por los automóviles, Magda, no tenemos una cultura del aseguramiento? ¿Cuántas personas no tenían asegurada su casa, sus bienes, su coche, y todo eso va a tener que pagarlo, va a tener que enfrentarlo? Mira, te pongo el caso de la línea 12, Magda, a tiros y tirones, con todo lo dramático que fue y lo que supimos, como se dio, los 26 muertos no fueron motivo para que las autoridades brindaran una atención directa a las familias. Los heridos, muchos de ellos tuvieron que irse a la atención privada porque no recibieron atención. Acabamos de enterarnos que les van a dar 1,000,000 de pesos a cada uno de los familiares y los familiares les respondieron, no, la vida de nuestros seres queridos no vale 1,000,000 de pesos, y ellos tienen ya emplazado un juicio en los Estados Unidos porque no confían en lo que está sucediendo en México. Es decir, no tenemos una preparación para las tragedias que se están registrando en México, porque en este momento, lo que tú dices, estamos en los dos extremos, la sequía en gran parte del territorio nacional,
y las lluvias abundantes que se han registrado en el Valle de México, Magda. A ver, déjame preguntarte una cosa, Juan María. ¿Qué pasa? Y regresándome un poco a este asunto del Fonden y del fideicomiso para estos desastres. ¿Qué pasa con todo el dinero que se almacenaba en ese fideicomiso? Y te lo pregunto porque una vez que se eliminó, el argumento concretamente es que el dinero de esos fideicomisos iba a ser reencausado para poder atender la emergencia sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19. ¿En dónde quedó la bolita? Pues es que no ha habido, ahí es donde la Auditoría Superior de la Federación tendrá que informar a dónde se canalizaron esos 300,000 millones de pesos que existían, más lo que se debió generar por los presupuestos posteriores con López Obrador. Ahora, se nos dijo, y Arturo Herrera lo recordarás, Magda, que decía, la Secretaría de Hacienda va a suministrar los fondos suficientes. Bueno, acabamos de enterarnos ayer, el periódico El Economista revelaba que entre el 4 y el 7% han bajado las transferencias a estados y municipios. ¿Qué significa esto? Que los estados y los municipios están en una situación precaria para poder atender a la gente, a su gente que está afectada y que le corresponde a los 3 ámbitos de gobierno diferentes formas de resolver. Porque, a ver, toda la limpieza le toca a los municipios, Magda. Todo el remozamiento general le tocará a los estados y la federación la parte que corresponde a la situación de aguas, ríos. Y te pregunto, a ver, Magda, y el ejército que era tan efectivo en estas circunstancias, ¿en qué anda? Y que fíjate que lo veíamos ahora justamente con el caso de Colima, ¿no? Nos platicaban acerca de todos estos estragos que dejó Enrique y un asunto muy puntual que nos comentaba el equipo de Mega Noticias es que, bueno, ahí están los afectados y dicen, por parte del municipio hemos recibido apoyo. Pues sí, claro, son los que están directamente involucrados ahí con todas estas personas que se vieron afectadas, pero no ha habido respuesta ni por parte del Estado ni por parte de la Federación. Y entonces podríamos cuestionar también cuáles son los mecanismos que se tienen para que se pueda bajar el recurso y se pueda atender emergencias como estas. Hace un momento también platicábamos acerca de los diferentes apoyos que ha tenido el Estado de Jalisco y sobre todo apoyos que derivaron en su momento del Fonden. Y vemos que de pronto una tragedia que ocurre en el 2015 continúa siendo atendida a lo largo de 2 o 3 años porque no puede repararse de la noche a la mañana. ¿Y cómo le vamos a hacer ahora entonces con la falta de recursos? Magda, tenemos zonas de la Ciudad de México que desde 1988 tienen vestigios de lo que sucedió tras el sismo, no digamos el reciente de 2017. Por eso que acabas de decir tú, hay cosas que toman tiempo, hay cosas que se llevan planeación y a veces obligan también el abandono. Por eso decía López Obrador que en un año va a estar funcionando la línea 12 del metro. ¿Y con qué estudios? ¿Con qué bases estás haciendo un pronóstico frente a una línea que tiene 10 años sin funcionar correctamente? Entonces, nos hace falta también ese tipo de planeación. Y mira, que aquí debo decir una cosa, Magda, tenemos técnicos de la más alta calidad. Hoy en Miami se reconoce, la alcaldesa de Miami-Dade ha reconocido el apoyo de México que ha tenido en Surfside, en donde se registró esta caída del edificio, de la aportación que han tenido los mexicanos, los topos, los que conocemos como topos, y que han estado a la orden del día, allí presentes. Imagínate, para que la propia alcaldesa reconozca esta mano, pues nos deja muy claro que tenemos buenos técnicos, pero que lamentablemente no tienen los recursos suficientes para poder enfrentar las situaciones que se están viviendo. Además de que tenemos que preguntarle a los diputados qué hicieron, porque además el gobierno federal a lo mejor distribuyó esos recursos que estaban en el Fonden, los reencausó para otro tipo de obras, pero una de las tareas principales de la Cámara de Diputados es la asignación y la vigilancia del presupuesto que ejecuta el gobierno federal, los congresos estatales, vigilar los presupuestos de estados y municipios, y entonces bajo qué circunstancias se ha venido canalizando el dinero. Yo te puedo asegurar que hoy en el Estado de México hay muchas familias que están en clamor frente a todo lo que perdieron.
Muchísimas, y que yo creo que aquí también hay un asunto más, Juan María, que se debe de analizar, y eso es el qué se está haciendo para prevenir el impacto tan fuerte de este tipo de fenómenos naturales, ¿no? Y mira, ya no nos vamos al desastre en sí mismo, que dices, a ver, hay desastres naturales que definitivamente no se pueden prevenir, pero se puede medir prácticamente el impacto que puede llegar a tener cuando estás lo suficientemente preparado. Y en algún momento tú y yo conversábamos acerca de todo este sistema de drenaje que se tiene en las ciudades, que resulta prácticamente insuficiente, pero peor aún, Juan María, muchas de estas redes no reciben ni siquiera el mantenimiento necesario como para poder solventar momentos como el que estamos viviendo ahora en distintas entidades del país. Mira, hay autoridades municipales, seguro en Toluca te ha tocado vivirlo, yo lo llegué a escuchar en Ciudad de México, que por los canales, por los ductos, van hasta camas, Magda, que la gente va tirando y que de esa manera no puedes tener una limpieza de los drenajes en las grandes ciudades, en las grandes urbes, en donde tampoco tenemos una cultura del ahorro del agua y del aprovechamiento de las aguas de lluvia, porque no tenemos esa cultura. Pero en esto juega un gran papel el dinero, Magda. Y desde hace muchos años sabemos que se necesita un fondo especial de contingencias. El problema que tenemos es que ese fondo de contingencias se gastó en absoluto y que no hay en este momento los recursos suficientes. ¿Qué sucedió con Tabasco, Magda? Hasta que no fue el presidente, apenas les están llegando apoyos cuando la tragedia empezó en septiembre. Y hasta hace muy poco tiempo, en estas zonas en donde se registraron huracanes, grandes tormentas y todo esto, bueno, pues allí están las consecuencias que se están viviendo. Como dices tú, no se puede prever muchas tragedias, pero sí sabemos qué tipo de territorio nacional tenemos, que sí sabemos cómo son los temporales en diferentes lugares de la República. De repente te llueve en Monterrey a cántaros como el huracán Gilberto y te transformó completamente una ciudad que no tiene una infraestructura para las grandes tormentas. Le cae una contingencia como un huracán y pues cambia completamente la vida de una ciudad. Y cuando tienes un gobierno... ¿Sí? Recuerdo, Juan María, ahora que decías, y déjame regresarme un poco, cuando mencionabas que llegan a sacar sillones hasta de las alcantarillas, ¿no? La gran cantidad de basura que se genera en todos estos sistemas de drenaje. Es un tanto chusco algo que pasaba hace aproximadamente 2 años. Salía una alcaldesa muy molesta a regañar a toda la gente que vivía en su municipio y les decía que bueno, que era el colmo, que sacaban sillones, sacaban autos y hasta uno que otro... Ya te imaginarás esa palabra, se podría llegar a sacar de las alcantarillas, ¿no? Y que me parece que ahí también tiene que ver con un asunto de responsabilidad social, independientemente de las cuestiones gubernamentales y todo, es un asunto también de responsabilidad, Juan María. Te voy a poner un ejemplo de lo que pasó en Surfside. Como tú sabes, una parte del edificio allá en Miami quedó todavía en pie. Entonces, el domingo por la noche se hizo una implosión controlada para poder tirar completamente el edificio para que los socorristas pudieran seguir la búsqueda de sobrevivientes, que es muy difícil, o de restos humanos que pudieran existir en ese momento. Bueno, las autoridades de Miami les dijeron a los habitantes, digan qué cosas pueden sacar de sus departamentos. Pero unas cuantas, olvídense de televisiones, olvídense de lavadoras, no, lo que podamos retirar que para ustedes sea sumamente valioso. Esto te habla también de las circunstancias que se viven, pero lo más importante que tú comentas, Magda, sí, ya estamos viendo los tipos de gobierno que hemos tenido, sí, porque si nos vamos para atrás también nos vamos a ver cómo muchos gobiernos fueron desastrosos en el tratamiento de la gente, pero claro, nuestra responsabilidad como ciudadanos, Magda, nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿dónde se encuentra cuando te dicen, oye, es necesario que evacúes esta zona porque el río va a tener una crecida? Y la gente dice, no, yo me quedo aquí hasta las últimas consecuencias. Esta es parte de una responsabilidad social que no acabamos de asumir y de prepararnos. Yo te pregunto, Magda, ¿cuántas personas tienen ya limpieza en las azoteas de sus casas? ¿Cuántas ya le pusieron, cómo se llama la cubierta esta de pintura que se pone en las azoteas? Como el impermeabilizante. El impermeabilizante. ¿Cuántas veces no se da ese tipo de preparación? Entonces también
hay que subrayarlo, los gobiernos tienen responsabilidad, pero también la sociedad tiene que darse cuenta en qué circunstancias estamos viviendo y que luego vienen este tipo de pérdidas que no van a tener remedio. Ni modo, Magda, hay que decirle... Sí, te escucho. Sí, hay que decirle a tus paisanos que el coche, pues a lo mejor es pérdida total y sin seguro. Así es, que qué desafortunado, y ya veremos también pues ese reto que se les viene por delante a los diputados después de que tengan que aprobar los presupuestos, porque sin duda esta parte, la de la prevención y la de la atención a las contingencias, a los desastres naturales, tiene que ser un asunto en el que verdaderamente deben de prestar atención y deben de generar una mejor planeación. Ya veremos si aquí verdaderamente es necesario aplicar esa austeridad republicana o medir las consecuencias de lo que se puede generar a través de estos desastres naturales. Mi querido Juan María, te mando un abrazo enorme, nos vemos mañana. Y déjame hacer un reconocimiento, Magda, a bomberos, a los paramédicos, a los trabajadores de la Comisión, de la Comisión Federal de Electricidad, de empresas como Megacable, que están metidísimos para recuperarnos los servicios y que allí sí tenemos que reconocer que tenemos a mucha gente que sus brazos son los que nos devuelven el estatus de normalidad ante las tragedias. No los vemos, pero ahí están siempre. Gracias, Juan María. Abrazo fuerte para ti. Al contrario. Igualmente. Nosotros hacemos una pausa y volvemos para poner